después camina el nacimiento de Juan Bautista y finalmente después camina el momento grande del paso del nacimiento. Jesús está realmente en presencia con nuestra espera y nos está preparando. Y también durante el misa de Aurora nos dio un tema, algunos de vosotros tal vez escuchan, Prima Santa Eucaristía y Catequesis de Papa Francisco, o durante el año pasado y de parte de año día explica un poquito cómo nos dijo participar en la Santa Servicio de Misa. A toda la bonita para nosotros compartir el tema aquí, siendo que nos también nos mucha la preocupación está y nosotros como Iglesia Católica y cómo está traer mucha la misa, o que viaja o familia con la mayoría de los pueblos adultos. Si acaso durante la preparación de profesar la comunión de confirmación nos tiene mucha durante luna y después a la misma manera ataña un bendición para una vaga, utilizando una campaña de escuela. Y vos como mayor, padrino, madrina, vos tipo, sí, animar y escuchar. No está fácil, los tipos ayudan a dar un poco de picotar ese servicio de misa, que está la voz aquí grande y también nuestra escucha de Eucaristía, misterio y amor, Eucaristía, milagro y amor. Todos por ayuda escuchan a comprender el misterio, el sacramento, de maravilla que Dios ha para nosotros, Jesucristo presente, presente de Ave María. Sin embargo, ayúdanos a compartir la palabra signo. Allá acá, el profeta Isaías dice, pide un señal a Dios. A toda casa dice, no, sino que tenga Dios. La como se fuera allá, a la cumbia nos dice, que un milagro el Señor. Pero el Señor, también pensado, y ora. Daña, gracias por favor de Dios, pero sigue insistir, no tenga miedo, en el sentido es que el profeta dice, pide un señal, guarda cómo está interpretar cosas que está pasando de la vida y de la vida del pueblo de Israel. Entonces, acá se dice, no, que tenga Dios, pero después se avisa, el profeta dice, sí, lo tiene un señal, y muchos pueden decir que lo da luz un luz y lo llama el Padre de Dios. Que también el Evangelio, que aquí también nos tiene otro señal. Que antes Gabriel, también dice que la Virgen María, y también se también como si fuera un misterio grande que lo sucede de su seno, de su barriga. Un yugo nace de la obra del Espíritu Santo. Ayer Zacarías no quiere, sobre la mujer de casar, estaba también bautiana con su esposa Elizabeth y no quiere de promesa a él y ángel. Y pregunta de la Virgen María en su lugar sobre el que está casada y no va a vivir con usted y tampoco estaba en relación con ningún de hombre. Esta Virgen, entonces aquí sí está la pregunta necesaria. ¿Cómo sucede esa acción y no está casada, no tiene ninguna relación? Esa que es importante, hermana. Espíritu Santo lo crece y lo da de Dios. Y esa que es importante. La Virgen María está un modelo de fe, está un modelo también de aceptación y de obediencia. La final de esa ataque al Señor, no sucede como dice como palabra. Para nosotros también es importante que presencia de Dios del matrimonio, de la concepción de un yugo. Todo Papa está esperando un yugo, está una gracia grande, está una alegría para la familia, pero también para el mundo. Y si nos digo aceptar la tanto tentación de aborto, tanto tentación de situaciones de otros como el culo. Y ya cabe para miedo, para motivo, la ayudanza de un esposo, de una familia, nada quita el yugo de la barriga. Y si nos digo bien, especialmente para tu demanda, tu está en estado, tu está esperando un yugo para sí, tu está un milagro de Dios, y gracias a Dios por la potencia de vida, ojo, de nuestro mundo. Sea de condición humilde, sea de condición
y a uno que crece prima de que estaba arriba de ofrenda. Nos pasa en diferentes momentos de santo sacrificio de misa. Y nos avisa de ofrenda de manera lo que Jesús a ofrecer la apóstola durante la última cena. Normalmente nos dio ofrenda también de manera vos hace de solemnidad cuando crece ofrenda la libertad y también comunica costumbres de misa, también de misa de Aurora, una amiga de otra parroquia, nada por en caja y tiene mucha discol, mucha capitularidad y una ofrenda, algo para compartir un poco. Y si también da un poco costumbre de que el pastor y parroquia pueda decir, mucha bonito y la mucha discol, o soñuna, o soñando algo. Para compartir para tocar o el grupo social cada caja, compartir para ayudar a la comunidad pobre. De tal manera, nos envolvimos, nos pone urgente hacia algo del momento de ofrenda. Pero normalmente nos da ofrecer pan y vino y después darle algún otro, tal vez florna, tal vez un otro signo, unos otros durante la servicio. Exactamente importante, hermano, que ofrenda pasora, ora sacerdote Isa hostia y cáliz durante el ofertorio de misa, bendicionamos al Señor Dios del universo, forte, humano, bondadoso, nos da el pan aquí, fruta de tierra y trabajo de gente. La presidenta de comida para los pan y vida, etc. Vamos a recordar esta palabra ahí. Y después, hora de viña, dame fruta de tierra, fruta de Madre de Israel y trabajo de gente. Significa que todo lo que nos da ofrecer está de nuestro trabajo. Está bonita, ¿verdad? Cada uno que nos da ofrecer algo. Está presente y nos da paz escache. Entonces, esta es la gran pregunta ahora. ¿Qué nos da ofrecer? El famoso florito nos pide de escache. Exactamente la obra de un pastor de misa. La que nos toca es cultura del florito. Todavía tiene que vaca. Pero da un sorto de pensamiento cuando dice, ¿qué como está ofreciendo al Señor? Ok, Papa Francisco le dice que lo importante es dar y ofrecer y no tengo por. Pues se acuerda la palabra o lo que Jesús avisa ahora, tú necesitas partida de la ofrenda de arquitecto, que siempre avisa, algún ofrecer lo que sobra, algún rico. Ofrecer basta ser. Pero el pobre ayuda a ofrecer solamente no ser preto. Tú dabas todo lo que estaba teniendo de su posición, de su producto de su trabajo. También estaba pobre, pero la ofrecer con generosidad es él. Es algo tan importante, hermana. Para que nos piensa, ¿qué nos va a ofrecer cada día? Además de nuestra presencia, eso es algo tan importante. Nuestra presencia tiene el santo sacrificio de misa. La bonita durante la ofrenda de la iglesia, mi algo descanse, pero también me queda una ofrenda para el Señor. Una ofrenda sea de mi trabajo en la casa, con mi esposa, con mi ayuda, de trabajo, de misa, de sociedad, de comunidad. Me queda una persona que está generoso, que está disponible. Pero Jesús, a ofrecer su mes, exacto es importante que uno piensa. Ya fue santo, él ofreció a su apóstol su cuerpo y su sangre. Y ya viernes santo, él ofreció su mes. Esa es la ofrenda más grande. Ofrecer un mes vida a Dios no es fácil. Imaginable, ¿verdad? Ofrecer algo de un mes. Pero ahora contigo ofrecer un mes a tu prójimo, a tu casada, a tu ayuda. O tempo, ou energia, o amor, o paciente, esse é o mais difícil. Da terceira, nós pensamos lá no Evangelho de hoje, que o Senhor está agradecido em nós. Guardar nossa ofrenda de amor, nossa ofrenda de entrega, nosso amor para o outro, para Deus e para os próximos. E nós também hacer algo, um sacrifício, se nós podemos o próximo durante a lei, algo que nos hace para los próximos y cabe lo que nos termina de estar, la generosidad